Muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que es por demás importante. ¿Cómo saber si mi hija o hijo consume sustancias psicoactivas? Para poder llevar a cabo esta plática de la mejor manera, pues invitamos a una especialista en el tema. Ella es la licenciada Sonia Olivares, quien viene de la línea de la vida con ADIC. Ella, bueno, está por demás decirlo, es una persona sumamente especializada en el tema y ella nos va a regalar esta plática. ¿Qué tal? Buenos días, licenciada Sonia, bienvenida y muchas gracias por el apoyo. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Desde luego es un gusto el poder compartir y agradezco la oportunidad. Esperemos que sea de mucha utilidad y con todo gusto para servirles. Gracias. También tenemos con nosotros a la licenciada Nancy Ferias, quien es la coordinadora de orientación juvenil. Por algún problema técnico, ella está sin poder conectar su cámara, sin embargo, ella está aquí presente. Es quien coordina esta serie de pláticas para brindarles a ustedes herramientas y, bueno, poder ayudar a sus hijos en esta etapa tan complicada que es la adolescencia. Sin más, voy a ceder el micrófono a nuestra ponente, la licenciada Sonia Olivares, para que inicie con esta plática. Muchas gracias. Buenos Sí, días. muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Deseo compartirles que soy asesora en este Centro de Atención Ciudadana, la Línea de la Vida, y les voy a platicar un poco de lo que hacemos y cómo fui estructurando el tema con base a las preguntas que nos hacen en nuestro servicio. Vamos a comenzar con la primera laminilla, por favor. Muchas gracias. Bien, ante la pregunta, ¿cómo saber si mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi familiar está consumiendo alguna sustancia psicoactiva? Hablar de sustancia psicoactiva son sinónimos, por así decirlo, entre comillas, de la palabra droga, de la palabra enervante, estimulante. Bueno, todo esto va cambiando. El nombre correcto es sustancia psicoactiva y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, como papá, como mamá, antes de pensar que mi hijo esté usando una sustancia, una droga, es importante pensar en esta simbología del semáforo. Tengo la sospecha. Lo primero es pararme a revisar por qué tengo la sospecha. Pensar el cómo, si esto es posible o no, si mi hijo puede estar o no consumiendo una droga. Y después vamos a actuar. Pero esto pues no se da así de fácil, ¿no? No es tan fácil de detenerme a pensar, veo qué hago y luego actúo. Es complicado. El propósito de esta primera laminilla es que antes de pensar o de dar por determinado que mi hijo, mi hija está consumiendo una sustancia, es importante detenerme a pensar en lo siguiente. Por ejemplo, ¿mi hijo tiene alguna enfermedad? Porque hay padecimientos, hay patologías, hay trastornos, hay cuestiones que generan síntomas que pudieran generarnos confusión y pensar que se trata de una sustancia. Entonces, primero detenerme a pensar, ¿mi hijo es una persona sana, hasta donde yo sé, o tiene algún padecimiento? Esa es una. La otra es, antes de pensar en drogas, ver si mi hijo está pasando por alguna etapa crítica. Llámese adolescencia, llámese la situación por el confinamiento por la COVID, llámese algún problema escolar, ¿no? Algún tipo de crisis por edad, por su etapa de vida. Y desde luego hacernos también esta pregunta, ¿en qué etapa de la vida se encuentra mi hijo? ¿No? Aquí en este caso estamos hablando de adolescentes. Y como ustedes bien saben, al vivir con un adolescente, pues a todo lo que se enfrentan, ¿no? Sin duda es una etapa padrísima, pero también hay que ver que es una etapa muy compleja. Entonces, antes de pensar en drogas, insisto, hagámonos estas preguntas. ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Está viviendo alguna crisis? ¿Y en qué etapa de la vida se encuentra? Antes de pensar en decir y determinar, es droga y a ver a dónde lo llevo a anexar. Adelante, por favor.
Ahora bien, hemos oído hablar mucho de drogas, enervantes, sustancias nocivas o psicoactivas. Quizá muchos de ustedes tienen una noción, tienen un significado o tienen idea de lo que pueda hacer. No está de más retomar el concepto. Estamos hablando que se trata de toda aquella sustancia que una vez que entra al organismo, ya sea ingerida, fumada, inhalada, inyectada, y aquí incluso hasta digerida, ¿no? Hay, no sé si ustedes han escuchado hablar de estos brownies, de estos panecillos cocinados con marihuana, pues también vamos a incluirlo. Entonces, esta sustancia que fue ingresada a mi organismo por cualquiera de estas vías va a provocar en mí una alteración en mi sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. Entonces, al estar dentro, esta sustancia va a alterar mi modo de conducirme, ¿no? Pero no solo de mi conducta, también va a alterar mi estado de ánimo y mis pensamientos. Entonces, en pocas palabras, el cerebro es como nuestra computadora y esta computadora tiene que estar al 100 para que sus funciones básicas pues puedan también puedan funcionar y puedan estar al 100. Entonces, cuando escuchen que es una enfermedad del cerebro, se debe a eso, a que modifica y que puede alterar cualquiera de nuestras funciones. Entonces, y esto de sustancia psicoactiva es por lo mismo, porque altera las funciones normales del cerebro y también, para no utilizar el término droga o decir el drogadicto porque suena peyorativo, suena estigma. Entonces, pues lo correcto es sustancias psicoactivas. También entiendo que cuando una mamá va a un servicio de salud, pues quizá no va a decir mi hijo consume una sustancia psicoactiva, quizá va a decir consume una droga y bueno, desde luego que se le tiene que atender. Muy bien, entonces vamos a la siguiente, por favor. Bueno, algo importante. No todo aquel que introduce una sustancia a su organismo es adicto. Aquí también es importante aprovechar esta plática para precisar que hablamos de un proceso adictivo. Imaginen ustedes que es como una escalerita. En este primer escalón están las personas que usan una sustancia. Veamos el dibujito de abajo. Están ahí la figura, ¿no? Demuestra que están brindando. Quizá ahora que, un ejemplo, ¿no? Se graduó mi hijo y a lo mejor hacemos un brindis por la graduación. O es fin de año y agradecemos la llegada de un nuevo año y hacemos un brindis, ¿no? Nada más. O sea, ahí utilicé la sustancia. Obviamente, las sustancias no son para los menores de edad, aunque sabemos que los consumen. Pero la idea es que hablemos de un uso y no me genera problema, yo puedo seguir conviviendo, seguir cenando y al otro día me voy al trabajo sin problema y no me conflictúo ni me peleo con nadie. Pero si nos vamos un escaloncito arriba, ya estamos hablando de un abuso. Y aquí ya el semáforo se está poniendo ya como en amarillo, pues para estar alertas, porque al abusar, por ejemplo, con el alcohol. En México se dice que somos un país de consumo explosivo. ¿Por qué? Porque es común que llega el jueves, el viernes o el sábado y tomo alcohol hasta perderme de manera sin control. El domingo, si bien les va, hay quien utiliza ese día como para recuperarse de la cruda y el lunes se va a trabajar o se va a la escuela, ¿no? Otro ejemplo de abuso es, por ejemplo, cuando al usar una sustancia ya me está generando problemas en mi casa, ya estoy perdiendo dinero, ya no voy a la escuela, me estoy peleando con las personas que vivo, ¿no? Y ahí cuesta mucho trabajo hablar con la persona y pedirle que se abstenga, que se mantenga, que se controle, y empieza a haber este tipo de problemas. Y si nos vamos al otro escalón, al de la adicción, ahí estamos hablando de la enfermedad propiamente, donde ya hay una compulsión, un deseo imperioso por utilizar la sustancia, aunque mi familia me quiera, aunque me digan
que esto me genera daños, ya tengo esta necesidad, ya resulta difícil que la persona que la persona piense que sin la sustancia va a estar bien, ¿no? Nos han dicho, es que si no fumo, es como si no amaneciera. Es que si no inhalo tal sustancia, pues nada más no estoy a gusto, ¿no? Llegan a pensar, sí, sé que está mal, pero sin esto no hay más. Entonces, esto es un proceso entre abuso y adicción o dependencia. Es un abuso. Mucho depende del tipo de sustancia, mucho depende de la edad de la persona, si es hombre, si es mujer. En las mujeres, pues la dependencia va más rápido. En la mujer es mucho más vulnerable a generar una dependencia por nuestra constitución física. Entonces, y también los factores de riesgo, ¿no? Mientras más factores de riesgo, pues todas aquellas situaciones que van a favorecer en mí una desventaja, ¿no? Suele pasar que si vivo en una familia donde es natural, entre comillas, el uso de alcohol, de tabaco, está permitido, yo como niño, como adolescente, pues para mí es normal, ¿no? Va a ser normal en algún momento probarlo y seguir con esto. Muchas de las familias que nos llaman en la línea, pues no solamente nos hablan de un consumidor de sustancia, sino también nos hablan de los papás, del hermano mayor, o sea, son varios miembros de la familia que presentan esta condición. Entonces, ahí viene una notita que dice, mientras más factores de riesgo se tienen, mayor es la probabilidad de que el consumo de la sustancia o de la droga se convierta en adicción. Entonces, lo ideal es que con esta escuela para padres, con estas pláticas, con los folletos que podamos leer en internet de sitios oficiales, pues es justo esto, ¿no? El prepararnos para que nuestra familia, con nuestra gente, pues evitar, prevenir este tipo de situaciones, para que incluso hay familias que no usan nada de sustancias, habrá algún adolescente que las pruebe y ahí lo interesante es que el adolescente sepa decidir, ¿no? Y se sienta acompañado con su familia para decidir si desea consumir, seguir consumiendo ya no. La idea es que en él haya este foco rojo, ¿no? Que lo alerte de medir riesgos. Por favor, vamos a continuar. Ahora, ante la pregunta, ¿no? Insisto, de cómo saber si mi hijo consume sustancias, aquí hay algo bien importante. Cada uno de nosotros, de nosotras, conocemos quiénes son nuestros hijos, ¿no? O quiénes son estos sobrinos, estos primos, con estos vecinos, con los que tenemos contacto, ¿no? Desde luego, en casa, vamos a comenzar a darnos cuenta que algo pasa en él, ¿no? Si ya evalué las 3 preguntas iniciales, pues mi hijo no tiene ninguna enfermedad, la adolescencia pues ahí más o menos la está pasando, no tenemos mayores problemas, ya me hice esas 3 preguntas y creo yo que todo está bien, pero resulta que estoy viendo que hay cambios en su estado de ánimo. Puede estar muy relajado y al rato ya está gritando, ya está irritable, ya está enojado. O comienzo a notar que empieza a descuidar su persona, ¿no? De que siente flojera, de que ya no se lava los dientes o de que no se quiere bañar. Pero aquí hago la acotación de que en un adolescente pasa esto, ¿no? Sin que use drogas. Ahora, tiende a reunirse con personas donde hay un consumo. Y aquí sí quiero también aclarar que es importante no hacer un estigma, no etiquetar, ¿no? A lo mejor aquí en mi colonia, mis vecinos son consumidores, ¿no? Y no pasa nada si los saludo, si llego a intercambiar algunas palabras, ¿no? O sea, no va a haber mayor riesgo. Pero si ya estas reuniones son cada vez más seguidas o le dejan que guarde cosas o que intercambie cosas, posiblemente nos pueda hablar de que hay cierto consumo. Ahora, también cuando defienden mucho la sustancia, que sienten que como la marihuana es verde, pues es natural, o que si todos los adolescentes fuman, pues qué más da si yo también le doy una fumada, o para entrar a este círculo,
el requisito o esos requisitos no hablados, ¿no? De que para entrar, pues también tienes que compartir el consumo de alcohol o de alguna sustancia. ¿No? Y sienten que no va a pasar nada. Un adolescente muchas veces se siente con todo este poderío y que no le va a pasar nada. Entonces, otra situación que nos puede alertar es la cuestión del rendimiento académico. ¿Qué tanto se conecta a las clases? ¿No? Ahora con esta nueva normalidad, si ha bajado sus calificaciones, si comienza a faltar, si ha habido reportes o notificaciones de la escuela, por ejemplo. Ahora, ¿qué otras cosas nos pueden hablar de un posible consumo? Cuando está bajo el efecto de una sustancia, pues ya nos está hablando de algo, ¿no? Alcohol, tabaco, marihuana e inhalables, quizá podemos identificarlo un poco más porque el aroma es característico, ¿no? Porque es visible el que está intoxicado. También, cuando una persona ha presentado ya un consumo y deja de usarlo, se presenta el síndrome de abstinencia. En términos muy generales, el sentirse irritable, el de muy mal humor, ya en un caso extremo como la cocaína, por ejemplo, cuando dejan de consumir, sienten que los persiguen, que alguien más les está hablando, esta paranoia. Y también otra manera de identificar que sí se están usando sustancias cuando hacen cosas para conseguirlas y consumirlas y después recuperarse, ¿no? Por ejemplo, no se necesita tener mucho dinero para conseguir cierto tipo de sustancias, ¿no? A lo mejor con 10 pesos consigo una fumada del carrufo de marihuana, por ejemplo, y ahí pues no invierte más tiempo, ¿no? O cuando comienza a mentir para salirse o que los papás le llegan a cachar, encontrar cosas en sus cosas personales y tienden a mentir, ¿no? De que pues alguien me lo dio a guardar o no es mío. Habrá veces que sí, otras en las que pues denotan un posible consumo. Y también es importante aclarar que los síntomas de las sustancias son diversos. Tiene que ver con qué consume, desde hace cuánto, qué tanto, cómo, ¿no? Y hay drogas que van a hacer que la actividad del organismo se haga más lento, se deprima. Habrá otras que causen mucha euforia. Habrá otras que lleguen a tener alguna alucinación. Entonces, es decir, no hay una regla general, depende de la sustancia, pues también pues nos habla de muchas cosas, ¿no? Cuando alguna mamá nos pide ayuda o siente que está su hijo consumiendo, son estas las preguntas que les hacemos. ¿Qué le hace pensar que su hijo consume? De cómo usted lo ha venido tratando, de cómo usted lo conoce, que él está causando sorpresa, ¿no? Y qué ha visto. Y muchas mamás, pues sí nos hablan de que, pues no sé bien cómo se llama esa cosa, pero le encontré pastillas con figuras, ¿no? O no sé bien qué sea eso, pero hay polvito. O no sé qué sea, pero tiene ahí algo que parece orégano, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones. Estas son solo un ejemplo, claro está, de ver qué de todo lo que está aquí se parece a lo que yo estoy viendo en mi hijo. Vamos a pasar a otra laminilla y por supuesto vayan anotando sus dudas y con todo gusto vamos a comentarlas, de preferencia al final de la presentación. Si hubiera alguna duda inminente, pues por supuesto podemos interrumpir. Ahora, los padres de familia o cuidador o el tutor, es importante que se mantengan alertas ante cualquier cambio que nos hable de, o sea, cualquier cambio que se vea en nuestro hijo, ¿no? Ahora, si se sospecha si yo sospecho que tú estás consumiendo una sustancia o que sus hijos están consumiendo alguna sustancia, es importante que esa hipótesis se convierta en pregunta. Vamos a preguntarle directamente. Claro está. Para preguntarle, pues vamos a generar ese clima donde hacer un gran esfuerzo porque él se sienta con la confianza y hacerle saber que el apoyo lo va a tener. Pero hay que preguntar.
También nos pasa que en la línea nos dicen, ¿no le podré llamar usted y preguntarle a mi hijo? Digo, yo podría hablar con su hijo, pero su hijo tendría que saber quién soy yo. Entonces, si usted no desea ni siquiera decirle que me estoy comunicando a la línea de la vida, pues a su hijo, ¿qué me va a poder decir? No va a aceptar algo a lo que no lo preparé. Ajá. Entonces, para que esas sospechas las convierta en preguntas, desde mí como papá, es importante que tenga la apertura a que voy a escuchar cosas que quizá no me gustan, o que me van a enojar, o que me van a entristecer. Pero hacer un gran esfuerzo por decir, aquí estoy, quiero escuchar desde ti cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Mantener una escucha. Mucho se habla este término de escucha activa. Esa escucha activa es también leer entre líneas, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, no tengo nada, estás loca, ¿eso no es cierto? ¿O ya te vinieron con chismes? Quizás sí, pero yo te estoy preguntando a ti y tratar que al hablar con él, con ella, a mirarlo a los ojos, ¿no? El tratar de vernos, el que sea una escucha directa, mirando a los ojos, ¿no? Para hacer estas preguntas. Hablar también de las consecuencias, pero que sean reales, ¿no? Porque tampoco es cierto eso de que si consumes se te va a quemar el cerebro o secar el cerebro, ni te si te metes, digo, depende mucho de las sustancias, pero hablarle de consecuencias reales, ¿no? O si te vas a ir al infierno, cosas así, que no. O sea, porque a un adolescente, hoy en día, se habla mucho del tema. Entre ellos como adolescentes, se platican, se dicen cosas, ¿no? O incluso hasta se informan. Se informan muy bien de qué droga van a utilizar. Hay quienes sí, hay quienes no. Entonces, cuando yo como papá le hable de consecuencias, que sí sean las reales, ¿no? Para ello, pues, implica documentarnos en las páginas oficiales de la CONADIC, de los centros de integración juvenil, ¿no? La misma universidad, el mismo Politécnico, todos esos boletines que lanza con información muy precisa, pues ahí están, ¿no? Muy accesibles, a la mano, al alcance. Y aquí puse yo mantener bajo control la ansiedad. Como papás, pues desde luego que nos preocupa, desde luego que nos genera pues esta ansiedad de saber, en primer lugar, qué tiene, cómo le voy a hacer y que jamás en su vida vaya a probar una sustancia. Entonces, vamos poco a poco. Sí me siento ansiosa de lo que está pasando. Entonces, antes de hablar con mi hijo, me preparo. Tratar de respirar, tratar de buscar un espacio donde él y yo podamos propiciar el diálogo y un espacio neutro quizá, ¿no? Donde poder hablar directamente de lo que está pasando. Uh-huh. Bien, a ver, vamos a otra, por favor. Bueno, aquí es bien importante tener en cuenta como estas imágenes, ¿no? Hablo mucho de que vamos a hablar con él, pues tratar de que sea un clima muy abierto, muy cálido, que propicie el intercambio, ¿no? De comunicación. Pero también hay que ver que muchas veces esa ansiedad me gana como mamá o como papá y comienzo a ser un padre persecutorio. Una doctora de CIJ, ella les llama papás PGR, ¿no? O papás de la fiscalía. Porque lejos de propiciar el diálogo, lo que comienzo a hacer es ahora hago operativo mochila, ahora hago operativo en la casa, y lo digo con esos términos, ¿no? O sea, no porque no etiquetando a nadie, no diciendo que está mal, sino desde el rol de persecutorio. Entonces, empiezo a fiscalizar con quién te juntas, tu celular, tus llamadas, tus amigos, voy y pido referencias por todos lados, cuando a ti te tengo enfrente y te puedo preguntar a ti. Entonces, un padre persecutorio, ustedes me dirán, ¿hasta dónde un padre persecutorio, un padre PGR, como le dice, como se menciona, hasta dónde va a propiciar un diálogo? ¿No? Si yo llego con mi hijo en un plan, en un tono de que así duro, fuerte, yo lo que quizá pueda pasar es que mi hijo entonces se cierre. Entonces, si me voy a poner en ese plan, pues entonces el chico vamos a generar en él una mayor resistencia.
¿no? O sea, puede ser, ¿no? Habrá quien sí le funcionó el ser persecutorio, el ser determinante y la libró. Habrá quien sí. La idea es que apostarle como a esta crianza positiva, de que hablemos, dialoguemos y lleguemos a acuerdos, ¿no? De lo que puede pasar. Un padre persecutorio contra un padre acompañante. Como papás, es esta tarea, ser acompañante de la vida de mi hijo, desde que está en el vientre hasta que sea una persona capaz de hacerse cargo por sí mismo, ¿no? Cuando ya sea un adulto, cuando ya esté a la distancia, lo seguiré acompañando, pero ya a la distancia, ya como un adulto capaz de hacer sus cosas. En esta etapa de adolescencia, en esta etapa crítica, en esta etapa vulnerable para muchos, es importante que me vean como un padre acompañante, ¿no? Que es diferente a permisivo. O sea, yo creo que aquí es como no llegar a los extremos. Sé que es difícil tener un punto medio, pero tratar de hacerlo, ¿no? Un padre persecutorio quizá me cierre las puertas con él. Un padre acompañante, su hijo podrá decir, pues sí, quizás se va a enojar mucho mi mamá o quizás se va a sentir muy triste quien me cuida, ¿no? O mi tutor. Pero si veo que en él hay apertura, pues igual y le puedo decir que la sustancia la utilizo por presión de amigos o de los pares, ¿no? Que son los amigos, los iguales, o quizá porque quiero entrar a ese círculo, o quizá utilizo una sustancia porque estoy solo, porque la cuestión de la pandemia y el COVID ya me rebasó, o porque se divorciaron, o porque se fueron, o porque o porque nada más no nos comunicamos tú y yo. Entonces, pues la idea es propiciar como ese diálogo, ¿no? Uh-huh. Por favor, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, mucho también se habla de, bueno, pues propiciamos una comunicación clara, clara de ida y vuelta. Habrá momentos en que un adolescente podrá decidir qué quiere, habrá otros donde será la postura de los papás, pero el que haya comunicación, incluso el que yo esté a lo mejor ahorita así de brazos cruzados o que no hable, yo comunico algo, ¿no? O o el no decir nada también es comunicación, pero vamos midiéndole, vamos viendo con la convivencia con mi hijo adolescente hasta dónde es parte de su edad, hasta dónde es parte de la adolescencia y hasta dónde el no hablar puede denotar otras situaciones, que solo el diálogo pues nos va a permitir ver qué pasa. Entonces, ¿qué situaciones pueden ayudarme a proteger a mi entorno, a proteger a mi adolescente, ¿no? A nuestros hijos? Generar en ellos desde siempre esta autoestima. La autoestima, mucho se dice que es el amor propio, pero a mí me gusta dividirlo en dos cosas. Para generar en mi autoestima, me tengo que sentir que soy valiosa, ¿no? Como niña, como adolescente, como mamá, como papá, en cualquiera de mis esferas. De que soy valiosa y que además soy capaz de haber entrado fui capaz de entrar al Politécnico, hice muy buen examen. Fui capaz de propiciar en mi hijo que tuviera este ánimo por entrar a estudiar. Mi hijo es capaz de mantener un bachillerato, de poder estudiar una carrera universitaria, es capaz de tomar decisiones propias. Entonces, autoestima es igual a soy valiosa y soy capaz. La asertividad. No nada más es ponerse en los zapatos del otro, como la empatía, es empatía, pero la asertividad es cuando yo digo algo de manera clara y directa, que no es decir, pues yo así hablo fuerte y se aguanta, no. O sea, asertividad es que puedo decir con claridad un no, o puedo decir no me gusta, pero no estoy afectando el derecho de la otra persona, ¿no? Mucho sucede con los muchachos que comienzan a insistir, ¿no? Y tómate esto, y el otro, y el que sigue. Entonces, quizá, a lo mejor, alguno de ellos no tiene como trabajada esta habilidad del ser asertivo, de decir, pues no quiero, con el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? No quiero, así estoy bien, no me interesa, ¿no? Entonces,
motivar en ellos que haya esta posibilidad de ser claros y directos. La toma de decisiones. Todo esto son habilidades que también hay talleres y también hay muchas pláticas sobre esto. Entonces, favorecer la toma de decisiones. Como adolescente, pues sí, tengo A, B y Z, pero vamos a ver cuál me genera menos problema, ¿no? Cuál para mí puede ser más factible y elegir entre ellas, ¿no? Cuál tiene menos consecuencias, cuál tiene menos. Y también enseñarles a nuestros hijos a tener esta habilidad para resolver problemas, ¿no? Es encontrar una solución deseada. La idea es que tanto para tomar decisiones como para resolver problemas, la idea es que sean cuestiones positivas, ¿no? A lo mejor ellos tomarán decisiones no acertadas, pero ahí como papá acompañante, pues la idea es poder desmenuzarlas y decir, bueno, a lo mejor tú ahorita como adolescente solo ves este camino, yo te ofrezco este otro y vamos viendo, ¿no? Cómo puede resultar. Desde luego es una tarea titánica, desde luego el que mi hijo sea valioso, sea capaz, sea claro, sea directo, sepa decidir, pues desde luego que se va cocinando, ¿no? Conforme la crianza, conforme la convivencia, ¿no? Y la comunicación. Pero pues no está de más seguirlo haciendo o retomarlo o propiciarlo, ¿no? O comenzar a hacerlo. Por favor. Bueno, con ADIC, pues tiene toda una serie de herramientas, de materiales, ¿no? Aquí traje que tiene que ver con 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos o hijas consuman drogas. Existe un cuadernillo, existe una guía, ¿no? Donde viene la actividad, empieza por poner el ejemplo. Y luego vienen una serie de tareas. Entonces traje algunas para que las vayamos comentando. Por favor, vamos a comenzar. Una es, empieza por poner el ejemplo. Una tarea es la siguiente. Durante la semana, observa qué conductas tienes como papá o como mamá que tus hijos pueden copiar. Y ponerlos en una situación de riesgo para iniciar ok. Por ejemplo, ¿cuántos papás quizás son fumadores? ¿O cuántos papás usan alcohol o cuántos abusan? ¿No? Entonces, es lo que platicábamos al principio. Entonces, yo soy fumadora. Puedo decirle a mi hijo que no. O yo como fumadora puedo explicarle ante qué situación me encuentro y lo difícil que me está resultando desprenderme o dejar el cigarro. Puedo hablarle de ello. Quizá él va a decir, bueno, yo te vi fumando muchos años y te vi muy bien. Quizá sea una conducta que él pueda repetir. Entonces, es como esta tarea de ver, bueno, en mí qué puede copiar. A lo mejor yo aquí estoy diciendo que sea una mamá acompañante, que propicie el diálogo, que hablemos, negociemos, y a lo mejor por otro lado, lo paro en seco al hijo y le digo, pues aquí no hay nada más lo que yo te diga. Entonces, más bien es como revisarme yo desde acá y ver, bueno, como papá, por dónde sí le puedo entrar y qué de mis conductas son positivas, cuáles pudieran ser negativas y que ojalá copie de mí las positivas, ¿no? Que todos pues las tenemos. Entonces es una primera tarea. Una segunda tarea. Por favor. Gracias. Conoce con quién se relaciona tu hijo. La tarea es, cada día toma unos minutos para platicar sobre sus amigos, ¿no? Pues a lo mejor este amigo del que me platicas, ¿por qué te gusta estar con él? ¿No? O muchas veces los hijos nos dicen, pues mira, pues ahí una de mis amigas, pues la está pasando fatal, o la corrieron de su casa, o se embarazó, o está usando sustancias, o se puso bastante mal en la fiesta, se pasó de la raya, estuvo tomando. Entonces ahí es como platicar con ellos, ¿no? Así pues me resulta más que interesante que me cuentes, y tú qué le sugeriste, y tú qué hiciste, ¿no?
Entonces, pues para saber de ellos y saber cómo están. Otra tarea, que es la 3, se relaciona a educa a tus hijos e hijas con valores positivos hacia la vida. Todas estas tareas nos hablan de que durante la semana, ¿no? Ustedes vayan viendo cuál sienten que pudiera servir. Uh-huh. Practica durante una semana expresarle a tu hijo el cariño que le tienes. Muchos papás aprendieron a no mostrar su afecto, ¿no? Aprendieron a no abrazar, a no decir te quiero, o a lo mejor nada más dan una palmadita o ya, ¿no? O hay quien sí es muy expresivo y ven acá y ahorita un adolescente ni se deja abrazar ni que le den besos como papás, pero a lo mejor no se deja, pero yo sí decirle, ¿no? O sea, yo sí te quiero, para mí eres importante, eres valioso, lo que les decía de la autoestima, ¿no? Eres valioso y eres capaz y estás aquí. Entonces, porque a lo mejor ahorita preguntémonos, ¿no? ¿De qué color son los ojos de sus hijos, ¿no? ¿No? Y a lo mejor así como que, no, pues creo que medio café, no, pues creo que verde, ¿no? Entonces más bien es como hacerles muestras de cariño, ¿no? Tratar de hacerlo, eso también es muy valioso. Quizá como adolescente se muestre distante. A la vuelta, cuando los hijos crecen, hemos visto, ¿no? Que regresan a casa porque buscan como ese consuelo o buscan estar cerca de mamá o de papá, porque recuerdan todo lo que le dieron. Entonces, pues que el papá sea tan significativo que su hijo pueda hablar de lo que siente, ¿no? Muy bien. Pasemos, por favor, a la siguiente. La 4. Motiva a tus hijas e hijos a tener amistades positivas. Les digo, no tiene nada, o sea, no aquí no es con estigma, o sea, es más bien, a lo mejor si yo me reúno con chavos competitivos, con chavos que tienen iniciativa, que tienen así ganas por hacer cosas, pues eso me contagia, ¿no? A lo mejor me reúno con chavos que van a nadar y van a hacer una competencia, pues a lo mejor eso a mí me despierta. O con chavos que sueñan con desarrollar alguna cuestión científica, algún experimento, pues eso me puede atraer a desarrollar más habilidades y estar cerca de gente que me haga crecer, ¿no? Que me haga sentir valioso y que puedo aprender de ellos cosas positivas para mi desarrollo. Y una siguiente, por favor. El escuchar, ¿no? Y una vez más, elige durante la semana un buen momento para platicar con tus hijos. Lo ideal es que si son más de 2 hijos, pues darles a cada uno su momento, ¿no? Para preguntarles, pues, cómo te sientes, cómo estás. Les decía que pueda hacer esta mirada directa, ¿no? Platiquemos, hablemos, tratar de buscar esos espacios en donde poder escuchar, entendiendo lo que nos dicen o tratar de entenderlos, más que oír, ¿no? Muchos se dices, bueno, me oyes, pero no me escuchas. Entonces, sí como tratar de darle la oportunidad de entenderlos, desde escucharlos, desde su lógica, desde su visión de la vida que tienen, pues tratar de hacerlo. Y la 6, por favor. Bueno, esto de la autoestima, lo platicábamos un poquito, ¿no? De que hacerlos sentir valiosos y capaces de hacer cosas, ¿no? Lejos de como soltarles todo este sermón, ¿no? Tratar de validarles lo que sí hacen, ¿no? A lo mejor un adolescente pues ya no va a andar queriendo cuidar a la abuelita ni llevarla al doctor o ayudarla a que se baje del carro, no sé, son ejemplos muy, muy generales, pero como decirle, oye, pues qué bueno, qué padre que le estás ayudando, gracias. O qué bueno, me da mucho gusto que vas muy bien en la escuela, me da gusto a mí, pero más te va a servir, pero también a ti te va a servir mucho más. Entonces, frases positivas, tratar de hacerlas para que pues en él vaya también generando el sentirse importante, el sentirse que está a gusto con gente que lo aprecia. Y una más, por favor. El hablar de las sustancias, pues sí es importante, pues el tema está,
el consumo de sustancias. Ahorita por ejemplo, con lo de la marihuana, sabemos que médicamente está, o sea, se está probando esta legislación para el uso recreativo. La marihuana ya a finales de este año sale en el Diario Oficial de la Federación. Estas licencias para consumo, claro está, va a haber todo un protocolo, bueno, lineamientos oficiales, donde si bien se despenaliza, se da el uso, pero es para adultos, ¿no? Va a haber licencias, va a haber lugar donde se van a poder comprar, como en otros países, pero aquí en México seguirá lo mismo, no aplicar, no el consumo, no estará a la venta, ni se conseguirá para menores de edad. Sabemos que se consume, sabemos que hay mercado negro, sabemos que la droga circula, pero bueno, como tareas como papás, pues es ayudarles a que en ellos haya esa alarma, ¿no? Ese poquito amarillo donde diga, me voy para acá, ¿no? Siguiendo la analogía del semáforo. Entonces, y platicar con ellos, pues, ¿cuáles son tus planes de vida? A lo mejor, ¿qué quieres hacer ahorita? ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Cómo te va en el semestre, trimestre? ¿Qué piensas hacer para el que sigue? Digo, tampoco, ahorita por la edad, pues tampoco es hablar como de cuestiones como muy a la larga, porque bueno, eso a ellos les suena como que para eso falta mucho y mejor vámonos con lo de ahorita, con lo de hoy. Uh-huh. Y por favor, otra más. Bueno, esto que se repite un poquito esta de enseñarles a saber decir no, no cuando sientan peligro, cuando sientan amenaza, cuando sientan, pues que no va con ellos, que no lo quieren, ¿no? Incluso hasta cuando ellos nos digan, pues yo no quiero hablar contigo de esto, no me interesa, es no. Muy bien, hoy no vamos a hablar de esto. ¿Cuándo tú y yo podemos hablar de lo que necesito que platiquemos? A lo mejor no dejarlo ir con el no, decirle, hoy no, está bien, pero ¿qué te parece? Vamos a ponerle fecha. A lo mejor mañana o pasado, pero no dejar el tema abierto, ¿no? Y hay mucho, desde videos, libritos, cosas así que no den, que no le generen apatía, que no generen apatía para poder leerlas, pues la información está, es cuestión de acercarnos a ellos. Y otra más, por favor, otra tarea, esto de promover actividades sanas y divertidas, recreativas, pues va en gusto del adolescente, ¿no? De lo que él quiera, de lo que a él le gusta, pues tratar de favorecerlas, ¿no? El hacer alguna actividad, muchos de ellos tienen grandes habilidades para el fútbol, para el taekwondo, nadar o simplemente escuchar música o el cine, pero tratar de promoverlos es una muy buena alternativa en la que ocupan su tiempo y en la que desarrollan habilidades. Y como tarea número 10, bueno, una vez más, ¿no? Identificar estas señales de alerta, de alarma, repitiendo un poquito a manera de resumen lo primero, el cambia de amigos y no quiere que tú los conozcas, el tiende a mentir o discutir, el cambio de humor, el trae dinero o pide y no da como una explicación clara de para qué lo quiere, el rendimiento académico, no dice a dónde va y quiere salir cada vez más veces, quizá descuidar su arreglo personal, se muestra irritable, que se enoja. Bueno, esto de los ojos rojos irritados, pues sí denotan un consumo. El olor, pues es característico, se impregna en la piel, en la ropa, en el cabello, ¿no? Olerlos, pues el olor, pues sí habla de un consumo. El que se estén perdiendo objetos en la casa, ¿no? El que el que se pierda dinero, el que se pierdan hasta los juguetes, se vendan. Ahí pongo ejemplos como muy burdos, ¿no? Desde licuadora, florero, plancha, hasta pues, cualquier cosa que les sea útil para un consumo. Entonces, poder identificarlas, ¿no? También ayuda como para propiciar un diálogo con ellos y ver qué está pasando. Y, por favor, vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué hacer con todo esto? ¿No? Yo creo que esa es como la pregunta más fuerte e importante. ¿Qué hago? ¿No? A lo mejor ya ni está enfermo, todo está bien. O sea, sí es una sustancia. Lo que él está consumiendo sí es una droga.
Entonces, ¿qué hago? Uno, aunque sea difícil, suene difícil, aceptar que existe esta situación. O sea, eh, aceptarlo en el sentido de poder hacer algo. No decir, ay, pues ya que se quede así. O sea, más bien, pues acepto, lo admito, que mi hijo puede estar en una condición de consumo y lo pongo sobre la mesa. O sea, yo les digo a los papás, imagine usted que es un gran rompecabezas. Para armar ese rompecabezas, ¿qué hace usted primero? Y pues la respuesta es, bueno, pues no lo puedo armar todo al mismo tiempo. ¿Qué haría? Bueno, pues entonces tomo una primera pieza del rompecabezas y voy ordenando el rompecabezas. Pero para tomar esa pieza primero, pues tengo que aceptar que la situación existe, que es real, ¿no? Muchos papás se sitúan en este rol de que es mi culpa, porque no estuve con él, porque soy mamá que trabaja, porque siempre lo encargué, porque el papá se fue y no nos dio dinero, no estuvo con nosotros. Muchas situaciones de la vida, sí, y finalmente todo influye, ¿no? O sea, a lo mejor le digo a la mamá, bueno, vamos a dejar un poquito la culpa en un ladito para que no nos esté haciendo sombra. Vamos a ver que sí, hay toda una serie de situaciones que favorecieron que en mi hijo hubiera o haya un consumo. Es cierto. Vamos a ver cuál de ellas tiene que ver con usted, vamos a ver cuáles tienen que ver con su hijo y vamos a ver qué está pasando. Entonces, vamos a hablar con el chico, vamos a preguntarle directamente, ¿qué estás consumiendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué piensas de tu consumo? Y una pregunta bien importante es, ¿cómo tu hijo percibes tu consumo? A lo mejor él nos puede decir, pues, pues está de moda, pues ¿qué tiene? O sea, sí, lo probé y ¿qué? O puede decir, sí, ya lo probé, me gustó y pues me dan ganas de seguirlo haciendo. O puede ser que me diga, pues, no sé, agarré, no, por ejemplo, quien utiliza hongos, peyote, estas sustancias que generan alucinaciones. Hubo un caso que nos dijo, bueno, el maestro que estaba ahí dirigiendo la ceremonia en ese ritual, no escuché las indicaciones que me daba y comí más del peyote, no sé, una cosa así. Me fue tan mal en el viaje que no pienso volverlo a hacerlo nunca. Entonces, ahí ya lo percibe como una situación de riesgo, como una experiencia más que desagradable y no lo quiere hacer. Pero habrá quien diga, pues me gustó, porque pues las sustancias generan un placer, ¿no? Lo digo entre comillas. Y dijo, pues si el adolescente, pues a mí sí me gustó. Igual y lo sigo haciendo. Entonces ahí viene toda esta tarea con los papás de, pues sí te escucho, te gustó, pero también hay que ver que a lo mejor tienes 15, que a lo mejor tienes 16, que a lo mejor tienes 17 años, que a lo mejor tienes 18, todavía tu cerebro está en proceso, todavía tu cerebro todavía te estás desarrollando, todavía dale chance a tu organismo que se desarrolla, que esté al 100 y tomarás tus decisiones cuando seas adulto, pero mientras deja que tu organismo, ¿no? Pues son respuestas que, bueno, que ahorita digo así, pero desde luego tiene que ver con el contexto de cada persona, con la edad del chico, con el tipo de consumo, con el tipo de familia que nos estamos presentando, ¿no? El tipo de familia en el que se presenta el consumo, perdón. Entonces, y para esto no hay más que escuchar y les digo, mucho tiene que ver la edad del chico para establecer límites. Límites, imaginemos que es un cuadro, ¿no? Imaginemos un cuadro de nuestra casa. Lo que se sale de ese cuadro, habrá que ponerle un límite, ¿no? El límite no es un castigo, ni es sinónimo de castigo. Los límites es para saber que en esta relación, o en esta familia, o en esta casa, puede pasar esto, puedo ser flexible en esto, pero habrá cosas que no voy a permitir y que yo como mamá, como figura de autoridad, que puedo ser buena onda o puedo ser una mamá que acompaña, pero también soy una mamá que tu desarrollo aún depende de mí y que entonces puedo establecer límites, que los voy a hablar contigo, que no van a ser límites sorpresa, o sea, lo voy a platicar contigo y que para ello tenemos que ser claros. Yo seré honesta de decir,
qué límites espero y también voy a hablar contigo. Digo, hay papás hasta que lo firman, ¿no? Hasta firman los acuerdos o los límites, o habrá quien dice, bueno, hacemos un pacto, estamos tú y yo, no sé, mucho depende de la dinámica de cada familia. Entonces, límites, claridad en lo que sí y en lo que no queremos que suceda. El llegar a acuerdos siempre y cuando la situación lo permita, la edad del chico y buscar alternativas. O sea, algo bien, bien cierto es que si yo me entero, si veo, si encuentro a mi hijo consumiendo drogas, pues es entendible que me sienta que exploto o es entendible que me sienta ansiosa o muy triste. No antes de ir con el cinturón y darle, o antes de regañarlo, o antes de correrlo, o antes de ir corriendo a un anexo, vamos a buscar alternativas de atención, ¿no? Vamos a buscar alternativas. Una alternativa, pues fue lo que venimos repitiendo, ¿no? Vamos a hablar, vamos a negociar, yo también me abro para escuchar, pero tú también dime, ¿no? Entonces, alternativas de que no están solos, desde luego ponemos a su disposición nuestro centro de atención ciudadana, la línea de la vida. La línea de la vida no es una clínica, somos un centro de primer contacto en donde hacemos esta labor de brindarles esa contención emocional, brindarles alternativas conforme a lo que ustedes necesitan, brindarles alternativas como referirles ya a instituciones donde haya, para quien lo necesita, un tratamiento, pero todas estas instituciones, centros de integración juvenil, por ejemplo, las UNEM CAPA es Centro de Atención Primaria en Adicciones y otras tantas, no solo atienden a quien presenta un consumo de sustancias, también atienden a los papás, también les brindan atención, ¿no? Porque muchas veces nos dicen los papás, no, mi hijo no quiere y no va a ir a ningún lado. Es entendible que no quiera, se está defendiendo. Él no mira no mira el consumo como usted lo mira. Su hijo no quiere ir, lo entiendo, vaya usted. O sea, usted puede ir, puede acercarse a estos servicios que son enfocados para papás que presentan un consumo, para padres donde haya en su familia un consumo. Digo padres, me refiero al tutor o a quien esté con ellos, ¿no? Con los chicos. Y entonces, les cuento un poquito, sí, de lo que hacemos en la línea de la vida, por favor. Bueno, ahí en la línea de la vida se dice que somos un servicio multicanal porque atendemos a los usuarios por la línea telefónica, por las principales redes sociales, el Facebook, Twitter, Instagram, y tenemos la fortuna y agradecemos mucho que nos invitan a ferias de salud. Digo, ahorita por la pandemia, pues entiendo que están tanto limitado. Y ahí en los stands, en los módulos, se acercan papás buscando ayuda y los atendemos. O sea, atendemos el caso y les referimos. O hay picos donde la línea se satura y nos mandan un correo y agendamos una cita para llamarles también. Entonces, atendemos a toda la población mexicana. Al utilizar las redes sociales, les cuento que hemos atendido casos de Europa, de Estados Unidos, que se han acercado también a pedir ayuda. Entonces, en la línea de la vida, hemos crecido atendiendo casos principalmente de sustancias psicoactivas. Ahora la CONADIC se fusiona con todo el área de salud mental y atendemos también ese tipo de situaciones. Hay personas que nos llaman por duelo, personas que presentan un cuadro depresivo, que están ansiosas, suicidio. El suicidio ha sido alto el índice de que nos han llamado los mismos chicos, hablándonos desde su ideación suicida o quienes ya están en el acto. Entonces, también nos han llamado. No tiene costo el llamar. El servicio está disponible todos los días del año, a toda hora. Entonces, estamos a sus órdenes. Y me parece que y aquí en esta diapositiva están nuestros puntos de contacto. En estas redes sociales, pues no hay más que mandar un mensaje directo y hacemos la intervención o llamar a esta alada 800 sin costo. Y son estos puntos de contacto que si en algo les podemos apoyar,
con todo gusto. Incluso nos llaman chicos para resolver tareas, ¿no? O que me dejaron una investigación, o me dejaron como, ¿cuál es la normatividad vigente en adicciones? O se habla de muchas clasificaciones, pero ¿cuál es la que maneja CONADIC? Entonces, no solo a lo mejor es para un caso, sino también es para resolver alguna cuestión de investigación, tarea o alguna, o información general, pues. Entonces, lo que esto sea. Es un tema, la verdad, salvador de vidas, salvador de vidas. Pues muchas gracias a nombre también de nuestro director, el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, por esta plática. Espero que no sea la primera plática en que usted nos acompañe. Licenciada, ya habrá oportunidad de poder compartir más con usted. Agradezco mucho también a todos los papás, mamás que se sumaron a este esfuerzo también y que están súper preocupados por sus hijos. Nancy, también mi agradecimiento por ser la coordinadora de estas actividades. Y bueno, les mando un fuerte abrazo, sigámonos cuidando. Todavía hay gente enferma, hay gente muriendo y hay mucho contagio.